confirmar, me pueden confirmar si es que ven mi pantalla. Sí, sí se ve, Doc. Perfecto. Bueno, comencemos. Sí, está compartiendo Este curso, pues, ha sido diseñado precisamente con base en la estructura del funcionamiento de nuestro Sistema Nacional de Salud. Por eso, la primera temática del módulo 1 tiene esta denominación: generalidades de los actores, los subsistemas y niveles de atención y tipologías de establecimientos. En primer lugar, vamos a comenzar haciendo una explicación sobre el objetivo de esta jornada. En primer lugar, lo que pretendemos con esta reunión es conocer la estructura del Sistema Nacional de Salud, sus subsistemas, los niveles de atención y las tipologías de los establecimientos de salud, con la finalidad de garantizar su homologación y el adecuado reconocimiento de sus capacidades resolutivas. Comencemos. En primer lugar, vamos a hablar sobre el Sistema Nacional de Salud. Voy a comenzar explicando que los sistemas de salud son estructuras sociales, iguales que cualquier otra estructura social. Voy a poner un ejemplo: el sistema educativo, el sistema de defensa, el sistema económico, el sistema de producción, etcétera. Son estructuras sociales que se van consolidando conforme varios actores afines pues se van integrando y articulando para alcanzar un objetivo en común. En ese mismo sentido, todos los elementos que tienen que ver con la salud se van organizando, articulando, de tal manera que van formando una estructura que es el Sistema Nacional de Salud. La definición que plantean a nivel general desde Naciones Unidas y desde la Organización Mundial de la Salud y OPS es que un Sistema Nacional de Salud es la suma de todas las organizaciones, instituciones y recursos cuyo objetivo principal consiste en llevar a cabo actividades encaminadas a mejorar la salud a través de promover, restablecer o mantener la salud. Este es un concepto general sobre el cual pues vamos a ir desarrollando esta temática. Entonces, en nuestro país y en todos los países del mundo, el tema de la salud se maneja a través de sistemas nacionales de salud. Idealmente, lo óptimo es que exista un solo sistema nacional de salud. También vamos a decir que la mayoría de los sistemas de salud están involucrando no solamente al sector público, sino también al privado e inclusive al tradicional e informal. También debemos decir que los sistemas nacionales de salud, al ser una estructura social, tiene varios componentes para que funcionen apropiadamente. Necesitan de personal de todo tipo, como ya sabemos, técnicos y no técnicos. Necesita que haya un financiamiento, necesita que haya información y necesita que haya suministros como transporte y comunicaciones, así como una orientación y una dirección general. Además, tiene que proporcionar buenos tratamientos, servicios que respondan las necesidades de la población y sean justos desde el punto de vista financiero. Entonces, vamos viendo que el Sistema Nacional de Salud es una estructura que funciona con recursos y que va a generar ciertos productos que en general es la salud. El producto del Sistema Nacional de Salud es, como su nombre mismo lo dice, es la salud, proporcionar la salud a la población del país o del estado al que sea. Para que
el Sistema Nacional de Salud sea visible, formalizado apropiadamente, se necesita que este pues sea reconocido en los órganos normativos jurídicos como la Constitución de la República. Y es así que nuestro Sistema Nacional de Salud, hablando particularmente de nuestro país, está definido en la Constitución y varios artículos dedica solamente al Sistema Nacional de Salud. Cuando nosotros vemos, a partir del 358, creo que es hasta el 366, voy a hacer solamente una remembranza de algunos que son relevantes para nuestro curso. Y en la Constitución se está definiendo la estructura y funcionalidad de nuestro Sistema Nacional de Salud. El artículo 358 dice que el Sistema Nacional de Salud tendrá por finalidad el desarrollo, protección, recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida saludable e integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la diversidad social y cultural. El sistema se guiará por los principios generales del Sistema Nacional de Inclusión, Equidad Social y por los de bioética, suficiencia e interculturalidad con enfoque de género y generacional. El artículo 358 está definiendo nuestro Sistema Nacional de Salud. Y como lo estamos leyendo, nos da la idea de que se trata de una sola estructura que cumple y que funciona bajo un solo grupo de principios y valores, como los que están allí escritos. El artículo 359 dice que el Sistema Nacional de Salud comprenderá instituciones, programas, políticas, recursos, acciones, actores en salud, abarcará todas las dimensiones del derecho a la salud, garantizará la promoción, prevención, recuperación, rehabilitación en todos los niveles y propiciará la participación ciudadana y el control social. Entonces, este artículo, el 359, aterriza aún más la definición del Sistema Nacional de Salud a través de una definición más concreta indicando cuáles son sus estructuras. El 360 habla, en cambio, de las garantías de este sistema, que a través de instituciones que lo conforman, ya vamos a hablar a continuación cuáles son las instituciones que operativamente llevan a la práctica este articulado que está en la Constitución. Las instituciones que lo conforman: la promoción de la salud, la prevención y la atención integral, familiar y comunitaria con base a la atención primaria de salud, articulará los diferentes niveles de atención, promoverá la complementariedad con la medicina ancestral y alternativas, la red pública integral de salud, será parte del Sistema Nacional de Salud y estará conformada por el conjunto articulado de establecimientos estatales, de la seguridad social y de otros proveedores que pertenecen al Estado con vínculos jurídicos, operativos y de complementariedad. Este es el artículo 360. Y aquí ya está definiendo precisamente cómo se va a ir organizando este sistema. Sobre todo, habla ya de los niveles de atención. Ya vamos a mirar y hablar en profundidad ya con el doctor Javier en la siguiente parte. Finalmente, previamente al final de este articulado, el 361 habla que el Estado ejercerá rectoría del sistema a través de la autoridad sanitaria. Aquí es muy importante recalcar que el Estado, a través de la institución Ministerio de Salud Pública, ejerce una función que es la rectoría. Y la rectoría es el ejercicio de la autoridad sanitaria.
será responsable de formular política nacional de salud y normará, regulará y controlará las actividades relacionadas a la salud, así como el funcionamiento de entidades del sector. Este artículo es importantísimo porque cuando se hace una reflexión de este artículo, pues ya comenzamos a ver las falencias de nuestro sistema. La Constitución delega esta función al Ministerio de Salud Pública y la principal función del Ministerio de Salud Pública es ser autoridad sanitaria. Sin embargo, posiblemente el 70% de sus actividades es provisión de servicio. Y se está desviando de su función principal, dando la provisión. Este es uno de los temas fundamentales de origen y de base que ha llevado a que nuestro sistema comience a segmentarse. Y la segmentación, que ya la vamos a hablar luego, nos ha llevado a la creación de subsistemas. Por lo tanto, anticipo esta definición a partir de este articulado, que los subsistemas no es algo esperable. El aparecimiento de los subsistemas ha sido la consecuencia de un problema de varios sistemas de salud de la región, que es la segmentación. Ya vamos a hablar de esto. Solamente hago un comentario de este artículo. El artículo 362 habla sobre la atención de la salud como servicio público. Se prestará a través de entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas que ejerzan medicinas ancestrales, alternativas y complementarias. Los servicios de salud serán seguros, de calidad y calidez, y garantizarán el consentimiento informado, el acceso a la información y la confidencialidad de la información de los pacientes. Los servicios públicos estatales de salud serán universales, gratuitos, en todos los niveles de atención y comprenderán los procedimientos de diagnóstico, tratamiento, medicamentos y rehabilitación necesarios. Nos está ya aterrizando en muchos temas, ¿no? El artículo 363 habla específicamente de las funciones que se deberían generar en nuestro Sistema Nacional de Salud. Entre ellos está la formulación de política pública, que garantice no solamente la promoción, sino la prevención, la curación, rehabilitación y la atención integral. Fomentar prácticas saludables en ámbitos familiar, laboral y comunitario. Otro aspecto es el de universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la calidad y ampliar la cobertura. Fortalecer los servicios estatales de salud, incorporar el talento humano y proporcionar la infraestructura física y el equipamiento de las instituciones públicas de salud. Garantizar las prácticas de salud ancestrales, de medicina mediante el reconocimiento, respeto y promoción del uso de sus conocimientos, medicinas e instrumentos. Brindar el cuidado especializado a grupos de atención prioritaria establecidos en la Constitución. Asegurar las acciones y servicios de salud sexual, reproductiva, y garantizar la salud integral y de las mujeres, en especial durante el embarazo, parto y posparto. Garantizar la disponibilidad y el acceso de medicamentos de calidad, seguros y eficaces. Regular su comercialización, promover la producción nacional y la utilización de medicamentos genéricos que respondan a las necesidades epidemiológicas de la población. El acceso a medicamentos de interés de salud pública prevalecerán sobre los económicos y comerciales. Y finalmente, promover el desarrollo integral del personal de la salud. Finalmente, este sí es el último, el financiamiento público en salud será oportuno, regular, suficiente y deberá provenir de fuentes permanentes del presupuesto general del Estado. Los recursos públicos serán distribuidos con base en criterios de población y en las necesidades de salud. El Estado financiará a las instituciones estatales de salud y podrán apoyar financieramente a las autónomas y privadas, siempre y cuando no tengan fines de lucro, que garanticen gratuidad en las prestaciones, cumplan las políticas públicas y aseguren calidad, seguridad y respeto a los derechos. Estas instituciones serán sujetas a control y regulación del Estado. Ok, entonces, como ustedes pueden
observar, he hecho una rapidísima revisión de varios de los artículos que contiene nuestra Constitución, donde se está describiendo a nuestro Sistema Nacional de Salud. Por lo tanto, forma parte de la estructura social e incluso política y económica de nuestro país. Este articulado que define a la estructura social del sistema de salud necesita ser operativizado a través de una serie de cuerpos normativos que permitan orientar la funcionalidad de cada uno de los componentes de nuestro sistema de salud. En este sentido, hay que recordar de que nuestro sistema, sobre todo, en general, pues las funciones sobre el cual se sustenta su funcionamiento, son las que están allí ustedes observándole. En primer lugar, tenemos la provisión. Los sistemas de salud cumplen una de las funciones, que es la provisión de servicios. En segundo lugar, la generación de recursos. En tercer lugar, financiamiento, y luego la gestión. Todo este articulado de la Constitución aterriza en la práctica, en la provisión, en la generación de recursos, de financiamiento y de gestión. Entonces, este cuadrito, que pues lo hizo OPS, muestra las funciones y dimensiones de cualquier sistema nacional de salud y, por lo tanto, de nuestro Sistema Nacional de Salud. En ese sentido, la estructura de cualquier sistema de salud debería estar sustentado en las tres principales funciones de cualquier sistema nacional de salud, que son la rectoría, que podemos verlo en la parte superior, el financiamiento o aseguramiento y la provisión de los servicios de salud. Y aquí vamos a hacer una breve reflexión de cada una de estas funciones. Ya anticipamos que la rectoría pues está delegada por mandato constitucional, está delegada al Ministerio de Salud Pública, que es una estructura del Estado, para que haga esta función. Y aquí le vamos a ver algunas características de la rectoría. La rectoría significa conducción de la política, es decir, de la política pública en salud. En segundo lugar, rectoría significa regulación sectorial. En tercer lugar, rectoría significa orientación del financiamiento. También significa garantía del aseguramiento. Y en tercer lugar, significa armonización de la provisión de los servicios de salud. Entonces, cuando estamos nosotros hablando de una estructura tan importante como el Ministerio de Salud Pública, que ejerce rectoría y que tiene que cumplir estas funciones, la pregunta que todos nos hacemos en salud pública es: ¿se estará cumpliendo estas funciones? ¿En qué medida se estarán cumpliendo? Y lo que algunos de nosotros un poco hacemos el análisis y la reflexión, posiblemente la provisión del servicio estará desviando a la función principal de la autoridad sanitaria. Son preguntas que deberían ser discutidas en todos los sectores, en todos los ámbitos de la salud pública. La siguiente función es del financiamiento y aseguramiento. Como pues ya podríamos colegir, pues es la provisión de recursos económicos para que funcione todo el sistema. Y claro, hay dos o tres fuentes de financiamiento que a nosotros nos interesa, sobre todo el aseguramiento, que por definición
pues es poder contar con una fuente de recursos que garantice la prestación futura, según algún tipo de nivel de riesgos. Y normalmente, pues, hay varias fuentes de financiamiento. Tenemos financiamientos a través de aseguramiento público, como el IES. Tenemos fuentes de aseguramiento público también, como el ISFA, de las Fuerzas Armadas, ISPOL, de la Policía, pero también hay aseguramientos privados, y ahí pues ustedes conocen más que yo, una serie de estructuras de aseguramiento privado que pues son a partir de las personas naturales, de los ciudadanos, y a través de empresas que hacen sus respectivos contratos para financiar la prestación de servicios. Pero también hay otras dos fuentes de financiamiento, que es la del presupuesto del Estado, sobre todo para los servicios que provee el Ministerio de Salud Pública, y también otra fuente de financiamiento es el bolsillo de las personas, porque existe un buen porcentaje de la población que está excluida socialmente y no logra vincularse a ninguno de los subsistemas, por algún motivo. Finalmente, fondos y recursos relacionados con cooperación internacional. Hay una serie de ONGs, ahora mismo estábamos participando en un proyecto que de parte de agencias internacionales estaba dando provisión de servicios a comunidades indígenas. Entonces también son fuentes de financiamiento. Aquí voy a hacer otra reflexión. De la misma manera que reflexionaba yo sobre la función principal de la autoridad sanitaria, el Ministerio de Salud Pública, de pronto está desviada, distraída por la provisión, lo mismo podría estar sucediendo con instituciones tan importantes como el IES, como el ISPOL o como el ISFA, cuya razón de ser es el aseguramiento. Es la gestión y el manejo apropiado de recursos para asegurar la salud futura. Sin embargo, pues cuentan con una red de servicios que no es su rol, no es su función. Hace poco crecimientos, posiblemente comprar servicios privados. Por favor, ¿me pueden confirmar? Tuve una interrupción de internet, no sé si es que lo último me escucharon. ¿Me confirma, por favor? No, Doc, se le fue un poquito la señal. Ok, continúo. Entonces, el IES, pues, como administrador de fondos, para cumplir con sus asegurados, podría comprar prestaciones al sector privado y obviar y dedicarse a lo que verdaderamente es su razón de ser, su esencia, que es el aseguramiento. Esa es la segunda función de un sistema nacional de salud. Y la tercera función es la provisión del servicio. Y claro, aquí no voy a ahondar mucho porque pues esto es parte de la clase que nos va a ofrecer el doctor Durán, pero voy a hacer algunas reflexiones introductorias. Pues en primer lugar, a partir de lo que está ahí descrito, que la provisión responde a la oferta y demanda de servicios de salud, genera desarrollo de fuerzas de trabajo en salud, es importante motor económico. También sobre el tema de medicamentos y productos sanitarios, es quien consume estos productos y también se convierte en un motor productivo del país. Demanda también equipo, tecnología y calidad de servicios. En este grupo de la provisión de servicios están todas las organizaciones cuyo objetivo y función principal es ofertar algún servicio.
proveer algún servicio, que va desde un laboratorio clínico hasta un hospital de altísima complejidad. Desde lo público, que puede ser desde el HCAM o Teodoro, el Hospital Teodoro del, ¿cómo se llama? El Teodoro, bueno, el hospital de tercer nivel de Guayaquil, o de cualquier otro establecimiento relacionado tanto público como privado, o como el Solca o como la Junta de Beneficencia. Son establecimientos que están allí y que necesitan organizarse. Y esta función, que es la de provisión de servicios, necesita obligatoriamente una estructura. Y esta estructura es esa pirámide, que ya lo vamos a ver más luego, que es la organización de los servicios de salud, que se han organizado en 3 niveles. El primer nivel, el segundo nivel y el tercer nivel, donde la puerta de entrada siempre va a ser el primer nivel, que son los establecimientos de baja complejidad como centros de salud. Y allí está organizado todo esta estructura para proveer los servicios. De esta manera, ustedes pueden observar en este esquema cómo se llega a la práctica, de esos conceptos tan grandes de OMS o OPS, así como del articulado de la Constitución. Llegamos a través de estructuras que deberían ejercer sus funciones: la rectoría, el financiamiento y la provisión del servicio. Entre estas 3 estructuras, adecuadamente funcionales, adecuadamente articuladas, cada cual haciendo lo que tiene que hacer de acuerdo a su naturaleza, pues el resultado debería ser la salud de la población. Y yo ya anticipé algunos defectos de nuestro sistema, que no es solamente que sucede aquí en nuestro país, posiblemente está sucediendo en varios países de Latinoamérica, sobre todo. Y digo sobre todo porque las estructuras de otros continentes son menos conocidas para mí específicamente, pero al menos las estructuras de los países latinoamericanos pues no cumplen con este requerimiento de organización. Y aquí precisamente está la razón última de por qué tenemos los problemas que tenemos. Aquí voy a hacer una pequeña pausa para cambiar de presentación. Un minuto solamente hasta abrirles otra presentación. Por favor, sus preguntas van a ser bienvenidas para entrar en un conversatorio. Ok. ¿Me confirman si pueden ver mi pantalla, por favor? Sí se ve la pantalla, doctor. Gracias. Entonces, esta primera parte de mi presentación está relacionada con el ideal. En teoría, como saben decir, así debería funcionar nuestro Sistema Nacional de Salud o cualquier sistema de salud de cualquier país en el mundo. Y ya anticipé que pues los sistemas nacionales de salud no son perfectos. Ya padecen de algunas enfermedades. Por lo tanto, nuestros sistemas de salud son enfermos casi desde el origen y casi son enfermos por enfermedad congénita.
Entre algunas de las causas ya las anticipé, por ejemplo, que varios de los componentes del sistema no están cumpliendo su razón de ser y están mezclando funciones entre ellos. Eso ya produce confusión, conflicto, desperdicio y un mal funcionamiento que se expresa en la salud de la población. Eso como un primer conjunto de causas de problemas de salud de nuestro sistema nacional. Pero a nosotros lo que nos interesa es hablar de uno de los problemas, pero antes de este también hay otro problema que se llama la fragmentación de la atención. Y nosotros podemos ver en los organigramas de las organizaciones hospitalarias cómo tenemos una dirección de enfermería y tenemos una dirección médica. Y estas dos estructuras organizacionales de un hospital, pues muy poca relación suelen tener en la funcionalidad del hospital, de manera formal. Y pues en muchas ocasiones la atención ya se encuentra fraccionada. Y esa es una de las causas por las cuales nuestra atención tiene dificultades para ser integral. Porque lo integral es cuando articulamos todos los componentes organizacionales y funcionales para que se concrete en una atención integral. Pero si no nos conversamos, no articulamos, no consensuamos y no trabajamos en equipo, va a ser muy complicado pues que haya esta integralidad de la atención. Por lo tanto, el otro problema que afecta a nuestros sistemas de salud es el fraccionamiento de la atención. Esto solamente como una novedad para la discusión, pero a lo que nosotros nos interesa para nuestra clase es este problema que están ustedes viendo en la pantalla. La segmentación. Y por definición, la segmentación es la coexistencia de subsistemas con distintas modalidades de financiamiento, afiliación y provisión, cada uno de ellos especializado en diferentes estratos de la población de acuerdo a su inserción laboral, nivel de ingreso, capacidad de pago, posición económica e incluso de clase social. Este tipo de organización institucional consolida y profundiza la inequidad en el acceso de salud entre los diferentes grupos poblacionales. Entonces, cuando nosotros decimos los subsistemas, como que estamos asumiendo que tener subsistemas es algo normal y correcto, cuando en realidad los subsistemas es el efecto de una patología de nuestro sistema nacional de salud, que es la segmentación. ¿Y cuál es el origen de la segmentación? El origen de la segmentación ha sido la naturaleza de nuestro Estado ecuatoriano. Por allá, por inicios del siglo XX, con la revolución liberal, al frente el general Eloy Alfaro, él fue el gestor para que comience a aparecer la salud pública en el país. Porque antes de la revolución liberal, pues quien estaba hecho cargo, entre comillas, o quien estaba frente de la atención de salud, eran las instituciones religiosas, con un planteamiento fundamental de estas instituciones que era la caridad. Y por lo tanto, pues, establecimientos de salud era para los desposeídos. En este contexto aparece la revolución liberal y se plantea de que la salud no es una caridad, sino que la salud es un derecho. Por lo tanto, una obligación del Estado. Y el Estado comienza a crear las primeras instituciones
Y una de esas, la Junta de Beneficencia de Guayaquil, que inicialmente era regentado por el Estado, pero luego ya pasó a ser dependencia de un gobierno seccional del municipio de Guayaquil. Luego viene, entonces en ese sentido aparecieron unas primeras estructuras. Luego aparecieron otras estructuras, sobre todo con la presidencia del doctor Ayora. El doctor Ayora implementa con otra visión de la salud pública, de la salubridad, y él genera otros tipos de establecimientos. A continuación aparece el movimiento sindical y aparece entonces los primeros establecimientos, el germen del aparecimiento del IES. Posteriormente se desprende del IES el Seguro Social Campesino. Y recién en los años 60 aparece el Ministerio de Salud Pública. Entonces, cuando aparece el Ministerio de Salud Pública, ya preexistían una serie de instituciones que se habían originado para ciertos grupos poblacionales, con diferentes motivos, con diferentes recursos, con diferentes, incluso con diferentes intereses. Cuando aparece el Ministerio de Salud Pública, como rector, como autoridad sanitaria, ya se encuentra estructurado el IES, el Seguro Social Campesino, e incluso algunas redes privadas, como la Junta de Beneficencia de Guayaquil, como la Cruz Roja, como Solca. Entonces, pues no había, ya comenzaron a desarrollarse esta segmentación de la población para ser atendida a través de instituciones. El Ministerio de Salud Pública, en un inicio, pues poco hizo para reducir esta segmentación. Y en los años 70 y en los años 80, estos segmentos de población se desarrollaron cada vez de manera más desigual. Y yo recuerdo, en los años 80 y en los años 90, las prestaciones del IES eran muy diferentes a las prestaciones del Ministerio de Salud Pública. Por lo tanto, yo me recuerdo que en una presentación que hice a inicios del año 2000, les preguntaban, ¿cuáles son mejores las prestaciones? ¿Las del IES o las del Ministerio de Salud Pública? Y la gente me respondía, las del IES pues son mucho mejores. Claro, ahora se ha venido a menos las prestaciones del IES y posiblemente son iguales o peores, no sabemos. Porque pues cada uno de los segmentos ha ido evolucionando. Los segmentos privados pues tendrán unas prestaciones muy diferentes que el del Seguro Social Campesino o de otros subsistemas. Del subsistema del ISFA, ¿no? Los militares tienen ciertas prestaciones que en comparación con las prestaciones del Ministerio de Salud Pública son pues bastante diferentes. Entonces, de esta manera se ha presentado estos subsistemas. El origen, la segmentación. Un problema que ha generado inequidad y problemas de acceso a los diferentes grupos poblacionales. En estos últimos años, ya para ir cerrando mi presentación, en estos últimos años, el Ministerio de Salud Pública ha trabajado intensamente por tratar de homogenizar a los sistemas. Y, por ejemplo, pues se ha creado esto de las prestaciones, el costeo de las prestaciones, para que sea homogéneo entre todos. También se ha generado el sistema de denominación de los establecimientos. Y claro, pues hay todavía, se recuerda, nombres como, por ejemplo, policlínico, clínica,
centro médico, etcétera, etcétera. Hay una gran variedad de nombres que cada subsistema crearon o adoptaron para su propio funcionamiento. Entonces había una diferenciación significativa entre cada uno de ellos. Vuelvo a repetir, el Ministerio de Salud Pública ha hecho grandes trabajos, porque eso sí es rectoría. Como ya vimos arriba, es generar las reglas de juego en el Sistema Nacional de Salud. Y ahora pues ya tenemos las denominaciones homogéneas de los establecimientos de salud. A los de primer nivel son consultorios o son centros de salud, ya lo vamos a ver más adelante. No hay otros nombres, a pesar de que el nombre comercial ponen en el letrero cualquier nombre, pero en el permiso de funcionamiento son cualquiera de estas tipologías. En el segundo nivel son hospitales o centros ambulatorios. Y en el tercer nivel, de la misma manera. Entonces, estos pasos que ha hecho el Ministerio de Salud Pública, importantísimos, yo creo que incluso históricos, como este de homogenización de los nombres, de las prestaciones, de los valores que deberían costar estos temas, son importantísimos. Y una de estas pasos importantes del Ministerio de Salud Pública es este acuerdo ministerial, el 91, me corrigen si me equivoco el número, el 091, que es el de relacionamiento entre los componentes del subsistema. Ya tenemos subsistemas, por lo menos aprendamos a relacionarnos. Y una forma de aprender a relacionarnos es por lo menos hablemos el mismo idioma. Y de esto se trata este curso. En el contexto de la facturación, que es un poco el tema del cobro de los servicios de los subsistemas. Ok, hasta allí mi presentación. Les quiero pedir, por favor, si es que hay preguntas, la puedan escribir en el chat. Las voy a ir revisando para que al final de la presentación del día de hoy podamos conversar si es que hubiera alguna interacción. He topado el primer componente, que es el Sistema Nacional de Salud, su estructura y los subsistemas. Le voy a dar paso al doctor Javier Durán. Hola, doctor, buenas noches. Bienvenido. Les voy a dejar con él para que continúe la temática sobre los niveles de atención, tipologías y temas relacionados de los mismos. De mi parte, muchas gracias. Estoy aquí pendiente de las preguntas, voy a irlas revisando y podemos conversar más luego. Muchas gracias. Continúe, doc. Buenas noches, doctor. Sebas. Por favor, ¿me pueden confirmar si ya se ven las diapositivas? Doctor Javier. Sí se ve, Hola, doc. Ursulita, sí.
Ya, gracias. Me va diciendo, Doc, yo le voy cambiando. Listo, muchas gracias. Buenas noches con todos. Mi nombre es Javier Durán. Voy a continuar con el tema de las generalidades de los actores de los subsistemas, niveles de atención y tipologías de establecimientos. Una vez que el doctor Ipiales nos ha dado las generalidades y la información necesaria que debemos saber sobre la clasificación de los subsistemas, nos vamos a enfocar ahora en lo que son los niveles de atención y las tipologías de los establecimientos según el MAIS y según la normativa, el Acuerdo Ministerial 0030 del año 2020. Siguiente, Ursulita, por favor, gracias. La siguiente. Entonces, como generalidades, primero debemos de tener en cuenta o debemos saber a qué hace referencia el término establecimientos de salud. Si bien en sí el acuerdo 0030 nos indica que se define como establecimientos de salud a los ambientes sanitarios compuestos por servicios que van a contar con una infraestructura, con un equipamiento y un talento humano necesario para brindar prestaciones de salud a la población general. Estos establecimientos pueden ser tanto asistenciales, terapéuticos, de apoyo, dependiendo de la cartera de servicios con la que cuenten o con la que estén homologados. Dichos establecimientos de salud van a presentar 3 características o se van a definir por 3 características. Estas características van a ser la homologación, que sería el primer paso que debe de tener cualquiera de estos establecimientos de salud para poder llegar a una tipología o a un nivel establecido por el ente rector. Entonces, en la homologación, todo establecimiento de salud va a estar homologado y va a contar con servicios definidos para la misma, de acuerdo a la cartera de servicios que le haya otorgado el ACES, que es la agencia que hace la rectoría de la calidad de los servicios de salud. Una vez que tenga la homologación por el ACES, va a tener la habilitación. Esta habilitación, según establece el sistema de salud, debe estar a través de los permisos de funcionamiento. Una vez que presenten su cartera de servicios, el establecimiento de salud y el ACES va a garantizar un permiso de funcionamiento que le va a permitir realizar una habilitación con las características necesarias para la atención, es decir, en base a la tipología y a los niveles. Y por último tenemos establecimientos de salud con habilitación temporal, que estos establecimientos de salud van a depender de la tipología y el nivel de atención. Como su palabra misma lo dice, son temporales y se van a habilitar especialmente en casos de emergencia, pero deben de cumplir los mismos requisitos que un establecimiento que se homologue o que se habilite permanentemente. Siguiente, por favor. Entonces, ya entrando en materia de estudio, debemos primero saber qué es la tipología. Entonces, el MAIS define la tipología como los establecimientos de salud del Sistema Nacional que se organizan en niveles de atención. Estos niveles de atención van a estar caracterizados o van a estar basados en el nivel de formación con el que el establecimiento de salud cuente con sus profesionales, las prestaciones que éstas tengan y las subprestaciones. Estos niveles o grados de complejidad se van a basar, como les dije anteriormente, en la cartera de servicios y en la capacidad resolutiva que presente cualquiera de estos sistemas, cualquiera de estos establecimientos de salud, en base a la pirámide que más adelante vamos a ver. Por favor, siguiente. Entonces, entrando en materia, ¿cuáles son los componentes de organización de un sistema de salud? Siguiente. Ya vimos, ya nos explicó el doctor anteriormente sobre la provisión, la calidad y la parte de aseguramiento del sistema de salud en base a lo que nos indica el órgano rector. En lo que hace base a la provisión de los servicios de salud, nuestro sistema de salud se va a organizar en 4 niveles, como podemos ver en esta diapositiva, según el MAIS. Pero según el acuerdo 0030, el sistema de salud actualmente solo está organizado en los 3 primeros niveles y en la lógica interinstitucional según las redes y microredes a nivel territorial. Entonces, como podemos ver aquí, los 3 niveles organizacionales se van a dividir en el primer nivel, que sería el nivel de atención. Aquí vamos a realizar homologación y tipología de establecimientos de salud, como nos indica el MAIS. El segundo nivel, que son los equipos de atención integral en salud, lo que anteriormente conocíamos como los EAIS, y la organización territorial y el funcionamiento de acuerdo a la red pública y a la red complementaria. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo va a estar organizado nuestro sistema de salud? Actualmente nuestro sistema de salud se encuentra organizado en niveles de atención.
¿Por qué están organizados en niveles de atención? Esto va a permitir que la oferta que nos brinden los servicios que la oferta que nos brinden los establecimientos de salud en base a los servicios garanticen la capacidad resolutiva de cada nivel de atención y en base a esto la continuidad de las prestaciones para poder dar respuesta a los problemas de salud en general. ¿Qué es un nivel de atención? En sí, un nivel de atención es un conjunto de establecimientos de salud que bajo un marco normativo, en este caso sería bajo el Acuerdo Ministerial 0030, legal y jurídico, establece que los niveles de complejidad necesarios para resolver con eficacia y eficiencia necesidades de salud de diferentes magnitudes y severidades. Entonces, como les indicaba anteriormente, el nivel de atención de salud se va a basar primeramente en la oferta de servicios que nos brinda el establecimiento, en las prestaciones que tenga, en la capacidad resolutiva que presente y en la calidad de en la formación de los profesionales, ya sean estos con especialidades o subespecialidades. Siguiente, por favor. Entonces, aquí tenemos la pirámide de la clasificación de los servicios de salud por atención y capacidad resolutiva. Como les indicaba anteriormente, la norma actual que rige es la 0030 y la 0030 nos indica que solo existen 3 niveles de atención. Tenemos el primer nivel de atención, el segundo nivel de atención y el tercer nivel de atención, que los vamos a ir desglosando y vamos a ir estudiando uno por uno y viendo las subclasificaciones de los establecimientos que se encuentran dentro de ellos. Entonces, los establecimientos de primer nivel de atención. Esta atención va dirigida especialmente a la familia, al individuo y a la comunidad. Es una atención más preventiva. Este tipo de establecimientos van a contar con una consulta externa que puede estar con un profesional de salud, sea este de tercer nivel o sea un médico rural, acreditado especialmente por el ACCES. Va a tener atención de enfermería o puede tener una atención de un auxiliar de enfermería y va a tener apoyo diagnóstico y terapéutico. ¿En qué se clasifica o cómo vamos a subdividir los establecimientos de salud de primer nivel? De acuerdo a la norma actual, nos indica que los establecimientos de primer nivel se van a encontrar divididos en puestos de salud, consultorio general, centros de salud tipo A, tipo B y tipo C, y los centros de salud en centros de privación de libertad. Por favor, siguiente. Entonces, empezamos con los puestos de salud. Los puestos de salud nos van a brindar una atención ambulatoria a través de consulta externa. Como lo dije anteriormente, principalmente los puestos de salud van a estar, puede existir un médico familiar, un médico general o un médico rural. Va a tener el apoyo de un auxiliar de enfermería, pero siempre y cuando esta atención va a ser primaria y preventiva. La segunda subclasificación que nos indica la norma actual vigente son los consultorios generales de primer nivel de atención. Estos van a ser establecimientos de salud que van a brindar igualmente atención ambulatoria de consulta externa, pero pueden contar con un área mínima de procedimientos. Esta área mínima de procedimientos se va a basar de acuerdo a la tipología, a la homologación y a la habilitación que tenga de acuerdo al permiso de funcionamiento otorgado por el ACCES. Siguiente, por favor. Los establecimientos de salud tipo A y establecimientos de salud tipo B. Son establecimientos de salud que brindan atención ambulatoria a través de consulta externa. Estos establecimientos de salud pueden contar con un médico general o un médico familiar. Asimismo, puede tener atención odontológica. Debe de contar, salvo casos, con especialmente con farmacia o botiquín y puede realizar tomas de muestras biológicas en campo o en territorio. A diferencia de los centros de salud de tipo B, los centros de salud de tipo B van a prestar más servicios de apoyo diagnóstico y servicios de apoyo terapéutico. Igualmente que el centro de salud de tipo A va a ser un establecimiento que nos va a brindar atención ambulatoria a través de consulta externa. Puede tener igualmente ginecología, psicología, odontología, pero la única diferencia en la que se basa al centro de salud de tipo A es que los servicios de estos van a ser más diagnósticos, terapéuticos y preventivos. El centro de salud o el establecimiento de salud de tipo A solo va a ser preventivo.
el centro de salud tipo A, al igual que el tipo B, el centro de salud tipo B, al igual que el tipo A, va a presentar, también debe de tener farmacia o un botiquín. Y estos centros de salud tipo B pueden tener sala de parto. Estos de sala de parto pueden tener también, no necesariamente puede ser de larga estancia, pero al contar con sala de partos, la mayor parte de estos centros de salud van a tener estadía de corta estancia y pueden tener apoyo diagnóstico en imagen de baja complejidad y laboratorio clínico de primer nivel. Siguiente. Gracias. Los centros de salud de tipo C. Los centros de salud de tipo C son centros de establecimientos de salud ambulatorios que deben contar con un servicio de consulta externa. Este tipo de consulta externa va a tener un médico general, un médico familiar y puede tener especialidades básicas como ginecología, pediatría. Igualmente que los centros de salud de tipo B van a brindar servicio de apoyo diagnóstico y terapéutico. En este servicio de apoyo diagnóstico y terapéutico lo que la caracteriza es los servicios de imagen que no van a ser de baja complejidad, sino que van a ser de mediana complejidad. Y los servicios de laboratorio, al igual que el de imagen, vendrían a ser de mediana complejidad. Salvo los casos, ciertos establecimientos de salud tipo A van a presentar laboratorio de anatomía patológica, que van a realizar la recolección de muestras en el lugar de la toma, es decir, en ese mismo centro de salud, pero las muestras no van a ser leídas ni analizadas dentro de este establecimiento de salud. Y puede contar con centro de recolección de leche materna. Siguiente, gracias. Entonces, en este esquema sacado del acuerdo ministerial 0030, tomado de este acuerdo ministerial vigente, tenemos los establecimientos de salud, tenemos los niveles de complejidad, tenemos la denominación del establecimiento de salud y las categorías de los establecimientos. Como podemos observar en la columna, dice niveles de atención correspondientes al primer nivel de atención. Los niveles o grados de complejidad. Tenemos el primer nivel de complejidad que se va a categorizar 1.1, denominado puesto de salud. El segundo nivel de complejidad está categorizado como 1.2, que serían los consultorios generales. El tercer nivel de complejidad sería 1.3, centro de salud tipo A. Cuarto nivel de complejidad sería 1.4, centro de salud tipo B. El quinto nivel de complejidad sería 1.5, que son los centros de salud. Y el sexto nivel de complejidad de atención primaria sería 1.6, que son los centros de salud en cárceles. Entonces, este tipo de centro de salud, el centro de salud de establecimientos de primer nivel de privación de libertad, estos centros de salud solo van a brindar asistencia de prevención para PPLs en centros de privación de libertad, como dice redundantemente. Entonces, esta es la categorización actual de los niveles de complejidad o los niveles de atención de acuerdo a la tipología vigente según la norma, según el acuerdo ministerial 0030. Entonces, en algún momento en un caso de derivación contra referencia o referencia, siempre va a existir esto, nivel de complejidad 1.1.1, nos está indicando de un puesto de salud, o de un puesto de salud a un centro de salud tipo B, porque no cuenta con los servicios, o la cartera de servicios de este establecimiento no estaba regulada por el ACCES y no cuenta con cualquiera de los servicios que mencioné anteriormente. Entonces, un puesto de salud no puede atender un parto, entonces hace la referencia, la contrarreferencia o la derivación a un centro de salud tipo C, pero muchas veces le van a poner nivel de complejidad 5, y esa es la confusión que existe actualmente, que pensamos que ese nivel es el nivel de atención, pero no, es el nivel de complejidad que se le otorga a un nivel de atención, dependiendo de la cartera de servicios, las especialidades, subespecialidades y el personal con el que cuente. Siguiente, por favor. Entonces entramos a estudiar lo que es el segundo nivel de atención. El segundo nivel de atención son establecimientos de salud que van a presentar servicios de salud de especialidad ambulatoria o con internación hospitalaria. ¿Cómo se va a subdividir este segundo nivel de atención? Como lo dije anteriormente, puede ser en modalidad ambulatoria o la modalidad con internación o hospitalización. En la modalidad ambulatoria se va a subclasificar en consultorios de especialidades, los centros de especialidades,
hospital del día y los centros de atención ambulatorios de salud mental, específicamente. Y la modalidad de internación o hospitalización, que es lo que más conocemos o más hemos visto, que son los hospitales básicos y los hospitales generales. Siguiente, por favor. Entonces, los consultorios de especialidades y los centros de especialidades. Un consultorio de especialidad no es más que un establecimiento que nos va a brindar atención en modalidad ambulatoria y debe de brindar atención en consulta externa. Estas especialidades van a ser clínico-quirúrgicas y van a contar con personal o profesionales en estas ramas. Este tipo de consultorios de especialidades o este tipo de establecimientos de salud de segundo nivel no van a incluir consultorios atendidos por profesionales con cuarto nivel tipo académico, administrativos y terapias alternativas. Y los centros, y lo que lo hace diferente de los centros de especialidades es que este va a ser un establecimiento de salud ambulatoria, pero con especialidades igualmente clínico-quirúrgicas. La diferencia en las prestaciones o en la cartera de servicios no varía mucho, pero este va a contar con servicios de apoyo terapéutico de mediana complejidad. Y estos tipos de establecimientos, es decir, los centros de especialidades, van a enfocar su atención a una especialidad o a un grupo poblacional específico. Es decir, los centros de especialidades se van a caracterizar por una sola rama de una especialidad. Puede ser un centro de especialidades ginecológicas, un centro de especialidades traumatológicas, dependiendo del permiso de funcionamiento. En este caso no va a variar la cartera de servicios, porque como nos indica el acuerdo 0030, es específicamente para la especialidad que esté acreditado. Siguiente, por favor. Entonces, ahora vamos a ver la modalidad de los hospitales del día. Los hospitales del día básicamente van a dar atención clínica, quirúrgica o clínico-quirúrgica. La estadía va a ser menor a 24 horas y va a presentar consulta externa, servicios de urgencias y apoyo terapéutico. Lo que la diferencia, siguiente por favor. Ya vamos a ver la diferencia entre un hospital básico y un hospital general. Los centros de salud de atención ambulatoria de salud mental son establecimientos que van a contar con servicios especialmente de consulta externa. No van a presentar servicios quirúrgicos, sino solo clínicos. Y se van a basar solo en profesionales de salud mental, sean estos psiquiatras, ginecólogos, y ciertos centros ambulatorios van a darnos terapia ocupacional. ¿En qué se basan estos centros de atención ambulatoria de salud mental? Principalmente en 3 objetivos, y van a realizar talleres de terapia ocupacional. Va a haber residencias de apoyo terapéutico externas, que un médico puede salir del centro de atención ambulatorio e ir a la casa del paciente para brindar la atención. Y básicamente, como lo dije anteriormente, solo se basa en atención a salud mental con psicólogos y psiquiatras. Siguiente, por favor. Entonces, ahora vamos a ver la modalidad de internación o de hospitalización. Como lo dije anteriormente, es el hospital general y el hospital de especialidades. El hospital general, las características básicas de este tipo de establecimientos de salud que debemos de tener en cuenta y que debemos conocer para poder diferenciar va a contar con emergencia, va a contar con hospitalización de especialidades clínicos o quirúrgicas, todo esto en base al permiso de funcionamiento, en base a la cartera de servicios y en base a las prestaciones que pueda brindar esto, sean estas prestaciones quirúrgicas, prestaciones clínicas o subprestaciones tanto quirúrgicas o clínicas. Siempre y cuando, como lo dije anteriormente, basado en la homologación y en la habilitación que le haya brindado el AXES como ente rector de la calidad de salud. Va a presentar un centro quirúrgico, va a tener unidades de cuidados intensivos, va a presentar radiología e imagen. Este tipo de radiología e imagen va a ser desde baja complejidad hasta mediana complejidad. Y lo mismo va a ser los laboratorios de análisis clínico, que van a ir desde baja complejidad hasta mediana complejidad. Siguiente, por favor.
Entonces, en este recuadro, igualmente que en los establecimientos de primer nivel de salud tomado del Acuerdo Ministerial 0030, está dividido igualmente en los niveles de salud, otorgándole el segundo nivel, los niveles o grados de complejidad, como vimos anteriormente, la categoría del establecimiento de salud y la denominación del establecimiento de salud, que es lo que hemos visto en las diapositivas. Entonces, como anteriormente lo dije, se divide en ambulatorios y hospitalarios. Entonces, a nivel de ambulatorio vamos a tener el primer nivel de complejidad, que va a corresponder al 2.1, 2 haciendo referencia al nivel de atención y es consultorio de especialidad. El segundo nivel de complejidad hace referencia 2 al nivel y 2 a la categoría que se le brinda al establecimiento de salud, y en este vamos a contar los centros de especialidades. Nivel 3, el nivel de complejidad 3, con categoría 2-3, es decir, un segundo nivel, pero de nivel de complejidad número 3, por las prestaciones que brinda, según su permiso de funcionamiento, va a corresponder a un hospital del día. Y el cuarto nivel de complejidad, que corresponde a los centros de atención ambulatoria de salud mental. En referencia a lo que sería el nivel hospitalario o la modalidad hospitalaria que corresponde a los centros de segundo nivel de atención, tenemos el quinto nivel. En este caso es subsecuente, no se subdivide y no va a empezar a ser primer nivel de complejidad, sino que es subsecuente porque está subclasificado en un solo nivel de atención, que sería el segundo. Entonces sería 2.5 correspondiente al hospital básico, y el sexto nivel de complejidad sería 2.6 correspondiente al hospital general. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver el tercer nivel, el tercer y último nivel de atención, de acuerdo a lo que nos indica la norma actual. Este tercer nivel de atención va a corresponder a establecimientos que van a prestar tanto servicios ambulatorios, servicios hospitalarios. Estos servicios ambulatorios o hospitalarios pueden ser de acuerdo a la especialidad, pueden ser de especialidades o especializados. Estos centros hospitalarios son un referente nacional. Van a resolver problemas de salud de alta complejidad que no se pudieron resolver ni en el segundo nivel ni en el primer nivel. Tiene recursos de tecnología de punta. En estos es decir, que los servicios de apoyo y terapéuticos van a ser mucho mayores. Entonces, en este caso, si esos hospitales tienen servicios de radiología e imagen, la prestación o la cartera de servicios va a ser mucho más alta. La complejidad de estos va a ser superior a la de los dos niveles anteriores. Realizan intervenciones quirúrgicas de alta severidad. En este caso nos indica que son centros que van a realizar trasplantes y cuenta con subespecialidades. Al igual que el segundo nivel, este se va a dividir en modalidad ambulatoria y la modalidad de internación o hospitalización, dependiendo de la especialidad con la que cuenten. Este va a ser un hospital especializado o un hospital de especialidades. La diferencia de este hospital especializado o un hospital de especialidades se basa en la cartera de servicios. El hospital especializado en sí se va a basar a una sola patología o a una sola especialidad en sí, mientras que el hospital de especialidades abarca una mayor cantidad de especialidades o de profesionales. Siguiente, por favor. Un centro especializado. El centro especializado, como les dije anteriormente, va a estar focalizado en una especialidad o en una subespecialidad, una patología o un grupo etario específico para el cual una determinada población o un grupo poblacional determinado. Puede ser, como vemos en la imagen, un centro de rehabilitación integral o un centro de rehabilitación física o un centro gineco-obstétrico. Ese es un centro especializado. Se enfoca en una sola subespecialidad o en una sola especialidad. Este tipo de centros o este tipo de establecimientos de salud solo va a realizar procedimientos diagnósticos terapéuticos de alta complejidad por pertenecer a el nivel de atención 3, complejidad mayor. Y deben ser reconocidos, como les dije anteriormente, todos estos niveles de atención van a estar reconocidos de acuerdo a su permiso de funcionamiento. Dentro de su permiso de funcionamiento, ¿qué debemos de ver? La cartera de servicios que preste, que va a estar regulado por el ACES. Siguiente, por favor. Y el hospital especializado.
es la atención de salud especializada en una patología o un grupo de patología relacionado a una especialidad o a una subespecialidad. ¿Cuál es la diferencia de este? Que es de alta complejidad. Va a presentar insumos diagnósticos o de apoyo terapéutico de alta complejidad afines a la especialidad del hospital. En este caso, como referente pediátrico, tenemos aquí en la ciudad de Quito el Baco Ortiz. Es un centro especializado netamente pediátrico y debe ser reconocido igualmente como los anteriores por su permiso de funcionamiento en base a la cartera de servicios que brinde. En este caso sería solo un hospital pediátrico, como les puse de ejemplo, pero su cartera de servicios tiene pediatría oncológica, pediatría hematológica, uropediatría, neuropediatría. En base a eso va a ser reconocido el establecimiento de salud como un establecimiento de salud de alta complejidad. Siguiente, por favor. Y por último tenemos el hospital de especialidades para cerrar el tercer nivel de atención. Referente, como vemos en la imagen, a nivel nacional, como decía, las generalidades al hacer la introducción de lo que es los establecimientos de salud de tercer nivel, un referente nacional que tenemos como hospital de especialidades, tenemos el Eugenio Espejo a nivel del Ministerio de Salud Pública, el Carlos Andrade Marín a nivel del IES y el Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas a nivel del subsistema ISFA. Entonces, estos van a ser, como anteriormente lo mencioné, van a ser de alta complejidad. Su la atención de salud va a variar según las especialidades y según las especialidades. Este no es básicamente como un hospital general de segundo nivel o como un hospital especializado. Este tipo de hospitales se caracteriza por realizar intervencionismos de alto nivel, es decir, trasplantes, dependiendo de las subespecialidades o la cartera de servicios que esté otorgada en relación a su funcionamiento y en base a su talento humano y a la infraestructura que presente, que es lo que nos dice el concepto de que es un establecimiento de salud. Y este tipo de hospitales, fundamentalmente debe de contar con banco de sangre para poder realizar transfusiones sanguíneas, por la alta complejidad de la atención que brinda a la población en general. Siguiente, por favor. Entonces, aquí tenemos esquematizado de nuevo y mucho más temático para podernos visualizar o para podernos grabar cómo funcionan los niveles de atención o cómo están divididos por grados de complejidad o cómo están categorizados de acuerdo a la norma vigente. Entonces tenemos igualmente el ambulatorio y el hospitalario categorizados según el nivel de complejidad como primer nivel, nivel 3 porque pertenece al tercer nivel, 1 porque es de complejidad 1 y es un centro especializado. Recuerden que todos estos niveles, estas categorías de establecimientos se otorgan dependiendo de los servicios que presenten en la cartera, es decir, al permiso de funcionamiento al cual tengan otorgado. Si bien muchas veces vemos, ya en la práctica se ve que existen centros especializados o consultorios generales, que el permiso de funcionamiento no está acorde al nivel de complejidad y no brindan los servicios que en realidad requieren o que tienen en la cartera de servicios. Entonces, eso sí es una infracción a lo que es la ley de salud. Por eso es indispensable tener un poco amplio el conocimiento sobre cómo funciona esto del establecimiento de salud, cómo funciona lo de los subsistemas, ISFA, ISPOL, IES, MSP. Entonces, poco a poco ya vamos a ir revisando todo esto. Y el nivel hospitalario que va a corresponder, como les dije anteriormente, es subsecuente, no es porque se subdividió en modalidad ambulatoria o modalidad hospitalaria que se va a volver a subdividir el nivel de complejidad. Entonces, en el nivel hospitalario continuamos. Segundo nivel de complejidad, 3 porque pertenece al tercer nivel, pero 2 se le da la categoría de 2 al establecimiento por las prestaciones que brinda. Y tenemos el tercer nivel de complejidad, 3 que corresponde al nivel de atención y 3 por los servicios que brinda en su cartera, que corresponde al hospital de especialidades. Siguiente, por favor. Entonces, una vez
terminado de estudiar lo que son los niveles, los 3 principales niveles de atención, la norma actual, el Acuerdo Ministerial 0030 nos dice que el Sistema Nacional de Salud y los establecimientos de salud, sea de forma transversal, tienen el apoyo o también están basados en establecimientos que nos van a dar servicio de apoyo. Estos servicios de apoyo que van a realizar, la complementación de la atención en salud, nos van a ayudar a mejorar la evaluación y el diagnóstico y en sí el tratamiento de todas las patologías que se ven tanto en el primero, en el segundo y en el tercer nivel de atención. Y van a servir de apoyo diagnóstico y terapéutico para cada uno de estos niveles. Siguiente, por favor. Entonces, en este caso vamos a tener los centros de radiología e imagen. Tenemos centros de radiología e imagen dental, los de baja y mediana complejidad. Los centros de radiología de imagen dental no se consideran ni de baja ni mediana complejidad. Más bien están categorizados aparte como centros solo dentales porque solo realizan tipo de radiografías periapicales, tipo panorámicas. En el segundo nivel de complejidad que tenemos en los centros de radiología e imagen, tenemos categorizados como baja y mediana complejidad. Este tipo de centros de radiología e imagen de baja y mediana complejidad encontramos radiografías estándar de tórax, ecografías, ecotransvaginales, que pueden estar categorizados o encasillados en el segundo nivel de atención. Hasta pueden llegar al tercer nivel de atención. Y por último tenemos los de alta complejidad, los centros de imagen de radiología de alta complejidad, que nos pueden ayudar específicamente a los niveles de atención básicamente de tercer nivel, es decir, a los hospitales, a los centros especializados y a los hospitales de especialidades. Porque en este tipo de centros de radiología de imagen de alta complejidad va a realizar lo que son las tomografías, angiografías, angiopercutáneas, todos procedimientos mucho más complejos. Siguiente, por favor. Otro servicio de apoyo que brinda, en el cual están casi encasillados actualmente los establecimientos de salud para los niveles de atención, tenemos los laboratorios de análisis clínico. Este tipo va a estar subdividido en de baja complejidad, de mediana complejidad, de alta complejidad y los especializados. ¿Qué tipo de exámenes van a realizar o qué tipo de servicio de apoyo nos pueden brindar los laboratorios de análisis clínico de baja complejidad? Principalmente van a ser hematología e inmunohematología. En cambio, a diferencia de los laboratorios clínicos de mediana complejidad, va a comprender hematológico, inmunohematología, pero a eso se va a complementar con estudios de bioquímica clínica, gasometría, electrolitos. Los laboratorios clínicos de alta complejidad, que en realidad pueden utilizarse de forma transversal desde el segundo nivel hasta el tercer nivel, estos tienen la capacidad de realizar aislamiento primario, identificar microorganismos mediante técnicas de identificación fenotípicas especializadas, pero a esto se le va a sumar que pueden realizar también bioquímica clínica, gasometría, electrolitos, inmunología, inmunohematología y hematología. Es decir, cada uno de estos niveles de complejidad va a ir sumando algo del nivel anterior. Y por último tenemos los centros especializados. Este tipo de centros especializados es la suma, va a realizar los mismos procedimientos que un nivel de alta complejidad, de mediana complejidad y de baja complejidad. Pero a esto se le va a sumar que principalmente van a realizar microbiología de alta complejidad, van a hacer estudios de biología molecular, van a tener un laboratorio de toxicología, pruebas de vigilancia de salud pública, genética e inmunogenética. Principalmente este tipo de laboratorios clínicos especializados los vamos a encontrar solo en establecimientos de salud de tercer nivel. Los de baja complejidad podemos encontrar en primer nivel de atención, pero en establecimientos de salud tipo B, tipo C, y rara vez yo he visto que puedan realizar en un centro de salud tipo A.
Los niveles de mediana y alta complejidad van a estar encasillados en los niveles de atención de segundo nivel, hospitales básicos, hospital general. Siguiente, por favor. En lo que se hace referencia de apoyo diagnóstico a los laboratorios de anatomía patológica, igualmente que en los anteriores va a estar subdividido, va a tener una subclasificación. Este tipo de servicios de apoyo diagnóstico van a estar subdivididos en de baja complejidad, laboratorio de anatomía patológica de baja complejidad, de mediana complejidad y de alta complejidad. Si bien podemos darnos cuenta que la mayoría de estos tipos de servicios que están subdivididos en baja, mediana y alta complejidad se correlaciona con el primero, segundo y tercer nivel. Dependiendo de eso, realizamos la complejidad de cada uno de estos estudios. Entonces, el nivel de baja complejidad van a ser estudios anatomopatológicos de placas histológicas o fisiológicas que pueden ser toma de muestras de biopsias pequeñas. El segundo nivel o de mediana complejidad son estudios transquirúrgicos por congelación y necropsias que no podemos realizar ni en el primer nivel ni en el segundo nivel de atención. Ciertas bibliografías nos dicen que puede realizarse la toma de la muestra en instituciones de mediana complejidad, pero la lectura se realiza en centros de mediana complejidad o principalmente en centros de alta complejidad. En lo que hace referencia a lo de mediana complejidad, únicamente si el laboratorio se encuentra dentro del establecimiento hospitalario, se puede realizar la lectura, pero no, básicamente solo se realiza la toma transquirúrgica de la muestra. En lo que hace referencia a lo de alta complejidad, en este caso van a ser mucho más específicos. Las muestras biológicas van a ser toma de muestras biológicas usuario-paciente. Van a ser muestras de área histológica, inmunohistoquímica, patológica, molecular y citológica. Va a estar correlacionado con el laboratorio clínico laboratorio clínico especializado para realizar cierto tipo de estudios. Al igual que el de mediana complejidad, realiza la toma de muestras transquirúrgicas o de biopsias dentro del establecimiento de salud, pero la lectura y los resultados se realizan dentro de ese mismo establecimiento de salud. En este caso serían establecimientos de tercer nivel, pero en la modalidad de internación específicamente en los hospitales de especialidades, donde contamos con personal de especialidad o subespecialidad. Siguiente, por favor. Ahora tenemos, por último, tenemos sobre todo esto de los estudios de los niveles y la tipología de los establecimientos de salud, tenemos los servicios de atención domiciliaria. Estos servicios de atención domiciliaria son atenciones sanitarias que más van enfocados a la promoción, a la protección, a la curación y a la rehabilitación. Estos tipos de atenciones domiciliarias abarcan los 3 niveles de atención. No solo se queda en el nivel de prevención o de promoción, que es el primer nivel, sino que escala al segundo y hasta el tercer nivel de atención. Se realiza fuera del establecimiento de salud sanitario, puede ser por un médico familiar, por un médico general, por un TAPS, siempre y cuando lleve un apoyo de enfermería o un auxiliar de enfermería. Este va a depender, como he dicho, a lo largo de toda la exposición. Depende de la capacidad resolutiva del centro de salud y de la cartera de servicios. Todos los niveles de atención de los establecimientos de salud deben de tener en cuenta que es capacidad resolutiva, cartera de servicios, permiso de funcionamiento. Y se realiza de forma ambulatoria, puede ser de forma ambulatoria o internación domiciliaria. En este caso, como ejemplo de servicio de atención domiciliaria, podemos tener, puede ser como ejemplo, dicen las bibliografías, pacientes que anteriormente se realizaba la visita, pacientes con TB se realizaba la visita y se llevaba la medicación. A esto hace referencia al servicio de atención domiciliaria. Siguiente, por favor. La clasificación de los servicios de atención domiciliaria. Tenemos la atención de salud domiciliaria de baja complejidad, de mediana complejidad y la atención domiciliaria de alta complejidad. Al igual que todo lo que se ha venido estudiando, siempre va a estar subdividido
en estos tres niveles: mediana, baja, mediana y alta, o especializado. Entonces, lo que debemos de tener en cuenta en la atención domiciliaria de baja complejidad, que son actividades y procedimientos de salud de baja complejidad, es decir, que se van a dar en el primer nivel de atención. En este caso puede ser la salida, poniendo como ejemplo médico rural, hace salida a campo, hace salida a terreno, visitas domiciliarias para curación de heridas. Eso vendría a ser una atención de salud domiciliaria de baja complejidad. En lo que hace referencia a atención de salud domiciliaria de mediana complejidad, son actividades y procedimientos propios de la prestación de salud según la cartera de servicios o la especialidad con la que cuente el establecimiento de salud. Y el tercer nivel de atención domiciliaria de alta complejidad debe contar con apoyo de enfermería, como les dije anteriormente. Siempre puede salir médico general, médico familiar, médico rural, apoyo de enfermería y un TAPS. En este tipo de niveles de atención se van a realizar la toma de muestras, puede haber servicio de imagen, muy difícil que la bibliografía dice que debe de tener el médico que sale a hacer la visita domiciliaria de alta complejidad debe de cumplir con servicios de imagen, pero no ningún centro de salud a nivel público creo que cuente con servicio de imagen ambulatorio, así como apoyo terapéutico y profesionales de nivel 3 de atención en salud. En este caso, en el atención de salud domiciliaria de alta complejidad, podemos introducir, aparte de profesionales de tercer nivel que hace referencia al médico general y a la enfermera, podemos incluir al médico familiar. Siguiente, por favor. Entonces, igualmente vamos a estudiar aquí lo que son los establecimientos de salud móviles. Entonces, el servicio se va a subdividir en dos categorías: el de asistencia y transporte sanitario y el de unidades móviles. El de asistencia y transporte sanitario se va a subdividir en una ambulancia de transporte simple, una ambulancia de soporte vital básico, una ambulancia de soporte vital avanzado y una ambulancia de transporte especializado solamente en neonatología. ¿Cómo están categorizados según el acuerdo ministerial vigente? Están categorizados como ATS, abreviaciones de la denominación o de la complejidad del servicio móvil. Entonces, ATS es ambulancia de transporte simple, ASB, ambulancia de soporte vital básico, ASB, ambulancia de soporte vital avanzado, y Ateneo, que es la ambulancia de transporte neonatológico. Y en lo que son las unidades móviles, que vendrían a ser los hospitales móviles, tenemos la unidad móvil de atención ambulatoria, que solo realiza atenciones de consulta externa y ciertas atenciones odontológicas. Siempre va a contar con un médico general o un médico rural. La unidad de atención de apoyo diagnóstico y terapéutico, este tipo de unidades pueden contar con un médico general, un especialista, sea en las ramas primarias, que sea gineco, pediatría, un psicólogo, y el hospital móvil, que puede tener desde un quirófano que realice procedimientos mínimamente invasivos hasta personal con cuarto nivel, con una especialidad o una subespecialidad. Siguiente, por favor. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Nos hace saber para despejar cualquier duda que tenga. Muchas gracias, doctor. Bueno, con la presentación del doctor Durán, hemos cubierto la temática planificada para este primer día de clases. Hemos dejado siempre los últimos 10 o 15 minutos para hacer interacción con los participantes sobre temas relacionados a lo que hemos tratado hoy, preguntas, comentarios, y si no hubiera ese tipo de preguntas, con algún tema logístico técnico. A ver, dice Andrés Villegas: cualquier toma de muestra cae en la clasificación de servicio domiciliaria de alta complejidad. Doctor Javier.
Sí, específicamente la norma, el acuerdo ministerial 030 nos indica eso. Solo en lo que es atención domiciliaria, solo a nivel de alta complejidad podemos realizar toma de muestras. En mediana y en baja complejidad no. Esto depende del nivel de atención y como lo indicaba anteriormente, cartera de servicios, permiso de funcionamiento, nivel de prestación que tenga el establecimiento de salud. María José Gavilanes, los servicios domiciliarios también deben tener permisos de funcionamiento, ¿verdad? Perdón, Doc, ya leo la pregunta. Ok, dice, los servicios domiciliarios también deben tener permisos de funcionamiento. Sí, es que el servicio domiciliario pertenece al establecimiento de salud, como lo dije anteriormente. Está, según el nivel de atención, es el nivel de complejidad. De acuerdo al nivel de complejidad, puede salir el médico general, el médico familiar, apoyo de una enfermera o de un TAP. Siempre salen desde, supongamos, el centro de salud X, sale el médico general a hacer la visita domiciliaria. Entonces, todo establecimiento de salud debe tener un permiso de funcionamiento habilitado y homologado de acuerdo a la normativa del ACSE. Muchas gracias. Quisiera complementar ahí en la pregunta, hicimos una última visita a unos establecimientos privados y el ACES ya estaba contemplando la posibilidad de obtención de permiso de funcionamiento para atención domiciliaria de enfermería, atención domiciliaria. Esto a partir de COVID. No sé si es que estará ya actualizado en la normativa, habrá que revisarle, está de revisarle, don Javier, para confirmarle luego si es que está este tema, ¿no? Porque hace muy poco estuvimos haciendo este trabajo y ya estaban contemplando la posibilidad de que se otorgue permiso de funcionamiento para la provisión de servicio de atención de enfermería a domicilio, como una tipología con permiso de funcionamiento. Con todo, el día de mañana, antes de empezar el otro tema que tengo que exponer, como estoy ahí en el Access, puedo ver si ya está esto y aclararles este punto. Chévere. Entonces, lo dejamos ahí pendiente. Sí. María José, mañana complementamos este tema, ¿ya? Mayra Erazo, en caso de cuidados de paciente a domicilio realizados por auxiliares de enfermería, ¿cómo se lo cataloga? Creo que es una pregunta similar a la anterior, pero de antemano, este servicio, de lo que me comentaron y que mañana lo vamos a aclarar, era con profesionales. El tema de auxiliares de enfermería no creo que No sea se contempla en la norma ni en el acuerdo. Perfecto. Creo que con esto estamos respondiendo a Mayra. Carlos Salazar, buenas noches. Se han hecho referencia a ejemplos de niveles de atención respecto a unidades del Ministerio de Salud Pública o IES. ¿También se maneja la misma denominación al servicio privado? Sí. Todas las denominaciones y toda la categorización que se expuso está basado en una norma dada por el ente rector en base al MAIS y en base a la normativa del ACS. Todo establecimiento de salud tiene que homologarse y habilitarse de acuerdo a los requerimientos que el órgano rector de la calidad les indique y que el establecimiento de salud presente para poder tener la habilitación, sea este público o privado. Muchas gracias. Efectivamente, también como comentaba al inicio, esta homologación es fundamental para evitar de que cada subsistema, incluido el privado, porque la estructura de servicios privados es también un subsistema, pues maneje exactamente la misma tipología que el doctor Javier nos ha descrito ahora en la presentación. Manuel,
no solo dice Manuel, ¿cómo diferencio hospital básico de hospital general? La diferencia, no se diferencia mucho. Tienen ciertos servicios o cierta cartera de servicios que no lo hace diferente, pero en sí la literatura nos indica que el hospital básico es un establecimiento que cuenta con consulta externa. Va a tener emergencia, va a tener hospitalización, especialidades clínicas o quirúrgicas, pero básicamente la responsabilidad de esto va a estar a cargo de un profesional de 4º nivel, va a tener un centro de partos y va a tener UTPR, que es la unidad de recuperación de parto. En cambio, el Hospital General va a disponer de cuidados de enfermería, apoyo diagnóstico y terapéutico. En este va a haber un centro quirúrgico y una unidad de cuidados intensivos. Unidad de cuidados intensivos no tenemos en un hospital básico, pero sí tenemos, al igual que el Hospital General, las especialidades clínico-quirúrgicas o profesionales clínicos y quirúrgicos. Muchas gracias. Entonces, estaríamos hablando que la diferenciación entre los dos establecimientos es la capacidad resolutiva. Exactamente. Como bien nos está diciendo Javier, pues el Hospital General tendrá una amplísima cantidad de prestaciones que pues va a mejorar su capacidad resolutiva de manera significativa. Ya nos dice del centro quirúrgico, de las UCIs incluso, el hospital básico no se cuenta, y otras prestaciones. Lo que están definiendo es la capacidad resolutiva. María José Gavilanes. Y los que no pertenecen, por ejemplo, en pandemia, varios médicos y no médicos dieron atención a domicilio. Estaría entendiendo que se refiere a la pregunta que estábamos hablando de atención a domicilio. Yo quisiera comentar y contarles esto que me pasó ahora que estuve apoyando a obtención de un permiso de funcionamiento. Y entonces, que nuevamente mañana lo vamos a profundizar. El ACES, cuando se acercó, nosotros fuimos con la modalidad que nos planteó Javier, como dice la normativa, que la atención domiciliaria es una modalidad de atención de un establecimiento. Entonces tiene modalidad intramural y modalidad extramural como parte de sus prestaciones. Pero nos decían que la atención a domicilio es como una especie de tipología que puede ser meritoria de la obtención de un permiso de funcionamiento y que pues no requiere tener consultorios, sino alguna oficina donde se organice estas atenciones. En ese sentido, vamos a profundizarlo el día de mañana, esta tipología que es nueva en realidad, porque hasta hace poco, como bien lo decía el doctor Javier, era una modalidad de la atención, pero ahora aparentemente a partir de la pandemia habría esta otra posibilidad y podrían constituirse servicios con permiso de funcionamiento que tengan esta forma, esta modalidad de atender. Exclusivamente solo eso, ¿no? Rodica Morocho nos pregunta, dice, ¿la red privada complementaria se considera otro subsistema o solo estamos hablando de los servicios públicos? Yo quisiera comentar bueno, la red está conformada por los subsistemas. Un sistema, voy a ir enumerando algunos, son todos los, el Ministerio de Salud Pública con todo su sistema de provisión de servicios y todos sus beneficiarios, es un sistema. El IES, igual, ISPA, ISPOL, y ellos son un sistema de la red pública. Pero las redes privadas es otro subsistema, porque tienen, por ejemplo, hablemos Solca, es privado, tiene una serie de servicios en todo el país.
Hay algo otros servicios como Humana, que es aparte de como salud, por ejemplo, creo que es, aparte de tener sistemas de financiamiento, también tienen establecimientos de salud. Entonces tienen todo completo, tienen provisión y financiamiento. También es otro subsistema. Incluso dentro del subsistema privado podrían haber subclasificaciones. Y sí, respondiendo a esta pregunta, el sector privado es otro subsistema. Y los públicos también tienen sus propios subsistemas. Ahí nos van retroalimentando si hemos podido responder las preguntas y poder complementar si fuera necesario. Rodica Morocho nuevamente. Toda unidad médica con permiso de funcionamiento es un potencial prestador de salud. Si esto es afirmativo, ¿por qué el proceso de realizar convenios interinstitucionales para dichas prestaciones? Javier. A ver, toda unidad médica con permiso de funcionamiento hospital prestador de salud, si esto es afirmativo, porque el proceso de realizar convenios institucionales para dichas. ¿Nos podría aclarar un poco la pregunta en qué hace referencia a convenios interinstitucionales para dichas prestaciones? ¿A qué prestaciones estaríamos hablando? Porque si hablamos de prestaciones son muchas. O si estamos hablando de prestaciones entre RPIS, que es la red pública, y la RPC, que es la red complementaria. Buenas noches. Buenas Buenas noches. Buenas noches, le escuchamos. Sí, yo le realizaba esta pregunta porque existe una normativa que es para la selección y la adquisición de servicios de salud de la red pública y de la red complementaria. Entonces hay que seguir un proceso para hacer este tipo de convenios como financiadores con ciertas unidades, especialmente con la red privada para la compra de estos servicios. Entonces, esa es la duda y la inquietud que tengo. Si es que una unidad médica ya tiene un permiso de funcionamiento, ya está acreditado, ¿no es cierto?, para dar esa prestación de servicios, de acuerdo a su cartera de servicios, entonces, ¿por qué realizar un convenio interinstitucional? Si es que ya está por el ente rector, ya está evaluado, ya está categorizado, ya está dado su permiso de funcionamiento también por el Access. ¿Para qué seguir este proceso más? Es la normativa que nos socializaron a nosotros, si mal no recuerdo, es la 217, que es el proceso que se tiene que seguir para estos convenios entre la red pública y la red complementaria. No sé si es que está claro ahí. Sí, ahí sí lo entendí un poco. Como usted mismo lo dijo, es que de red pública a red privada estamos comprando un servicio de salud a un prestador que no pertenece a una institución pública, sino a en este caso, como su nombre mismo lo dice, a un servicio privado. Entonces, quizás por eso, déjeme leer su pregunta. Por eso el proceso es lento o muchas veces no se da, pero dependiendo de la cartera de servicio. Buenas noches con todos. Les saluda la doctora Úrsula Guerra. Quiero también decirles algo. Este tema justamente sobre la 217 es parte del temario de clases, o sea, parte de la normativa que se va a desglosar. Entonces creo que sería importante quizás esperar cuando se exponga este tema para que se pueda ver qué es lo que la normativa está disponiendo y saber si es que en verdad cada subsistema estaría como habilitado para hacer este tipo de convenios, porque es cada subsistema que establece, la normativa indica sobre el tema que sería el habilitante el tener permiso de funcionamiento para ser parte de la red privada complementaria y ser un prestador de cualquier subsistema. Sin embargo, creo que sería importante desglosar
¿Por qué la normativa o si la normativa les da pauta para que cada subsistema pueda hacer este tipo de convenios? Ok, vamos a ir desagregando este tema y queda así como pendiente, igual que el otro, y lo vamos a ir desarrollando dando respuesta a Rodica. Ahí lo estamos tomando nota. Marco Olivo, buenas noches. Dice, si un establecimiento como centro ambulatorio no presentó en su cartera de servicio al ACES el servicio de domicilio y de pronto el establecimiento lo da, ¿se lo puede cobrar o no? Si vamos a facturación ya de servicios de salud, no pueden facturarnos, no podemos pagar ese servicio. Porque al momento de realizar el convenio interinstitucional, tanto EREPIS como EREPC, lo primordial que tiene que presentar la red privada es su cartera de servicios. Y si en su cartera de servicios no cuenta con dichos, valga la redundancia, dichos servicios, nosotros al momento de hacer la auditoría no podemos pagar un servicio que no conste dentro de la capacidad que tiene el establecimiento. Perfecto. Coincido con el doctor. Y claro, posiblemente, si es que estas modalidades para poder proveer servicios como el de atención a domicilio con un permiso de funcionamiento es reconocido posteriormente, posiblemente sí, pero lo vamos a profundizar mañana. No sé si alguien más quiere comentar, preguntar. Ya no veo más preguntas en el chat. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está, Norma? Buenas noches a todos. Mi nombre es la ingeniera Norma Guamá, yo trabajo en el Hospital Militar de Cuenca. Y mi pregunta es la siguiente. Un ejemplo, por ejemplo, nuestro hospital es nivel 2, ¿no? Pero tenemos, por ejemplo, el servicio de rehabilitación. ¿Podríamos nosotros prestar servicios de rehabilitación, por ejemplo, al seguro IES? ¿O tenemos que presentar la cartera de servicios y para que el IES nos diga, bueno, este servicio puede dar o no, para poder nosotros cobrar dentro de las prestaciones de salud brindadas por esta casa de salud? No sé si está claro. A ver, dentro de la cartera de servicios tiene rehabilitación, ¿la verdad? Sí, o sea, dentro de la cartera de servicios nosotros sí tenemos el servicio de rehabilitación. O sea, está acreditado y habilitado para rehabilitación física. Sí, pero, por ejemplo, en este caso, la aseguradora IES no nos, ¿cómo decir? Ellos no nos pagan la rehabilitación, o sea, ellos, el rato que nosotros hacemos rehabilitación a los pacientes que pertenecen a la aseguradora del IES, el IES a nosotros nos rechaza, nos objeta, diciendo que no. Pero puede ser, al momento de realizar la facturación, puede ser que esté mal codificado, por eso se realiza la objeción. Porque muchas prestaciones en el caso mío que hago auditoría, nos hemos dado cuenta que muchos subsistemas nos facturan la rehabilitación como rehabilitación física, cuando deberían de facturarnos o codificarnos como ejercicios asistidos con el debido informe. Entonces, cuando nos ponen rehabilitación física, lo que estamos haciendo es objetando y cambiando que debe de facturarse con el código de ejercicios asistidos o cualquier otro codificación. Quizás sea ese el motivo de la objeción. No, lo que pasa es, no, o sea, no es el motivo de la objeción, no es de los códigos del tarifario. El problema es que, por ejemplo, nosotros el traumatólogo, por ejemplo, ya en la consulta ya le deriva a que tiene que ser de fisiatría. Ya tiene que hacer rehabilitación, porque ese es la necesidad, por ejemplo. Por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública sí nos acepta la rehabilitación con el pedido del traumatólogo o de medicina general, porque también tenemos muchos pacientes que tienen
problemas de parálisis, ¿no? Parálisis facial, entonces le valora medicina interna y ellos a su vez le dan el pedido para realizar las 10 sesiones de rehabilitación. Pero, por ejemplo, en este caso el IES nos dice que debemos, o sea, no nos acepta eso, él nos dice que debemos hacer que el traumatólogo o medicina interna tiene que realizar la hoja de transferencia a la 053 al hospital del IES para que ellos a su vez den la rehabilitación, o sea, y a pesar de que nosotros en la cartera de servicio tenemos rehabilitación, ¿ahí qué se puede hacer? En este caso, entonces, es más que todo, son criterios, porque si en el ministerio aceptamos rehabilitación y el IES no acepta, ya son criterios del subsistema, o sea, de la auditoría del subsistema. Por ejemplo, tampoco no nos acepta lo que es atención odontológica, por ejemplo. Nos dice, o sea, no, ya no sé, o sea, ya no, o sea, ¿cómo le digo? Nosotros tenemos la cartera de servicios aprobada por el ministerio, pero de ahí solamente ciertos servicios podemos dar a los pacientes del IES. Porque si la atención, ellos nos devuelven. ¿Sabe que esto es cobertura y todo esto? El día de mañana yo voy a dar cobertura y voy a despejar esta duda mañana haciendo unas consultas. ¿Me podría el día de mañana indicar de nuevo la pregunta para poder solventarle? Ya. Bueno. No hay ningún problema. Hay algunos elementos, no sé si Ursu también me va reforzando allí. Normalmente en el IES, pues autorizan la prestación en otros subsistemas siempre y cuando se haya agotado el trámite, la gestión en el propio subsistema. Es decir, si yo soy paciente IES, entonces yo debo acudir a mi subsistema. No podría, no creo que es correcto tampoco, siendo yo afiliado al IES, ir a utilizar servicios de otro subsistema. Si es que mi propio subsistema no me lo ha autorizado, como bien dice, a través de la referencia e incluso con el trámite de derivación, con las autorizaciones pertinentes. Entonces, si es que en el ISFA realizaron una prestación que pues pudo haber sido realizado en el propio subsistema, en el IES, por ejemplo, pues, y no tuvo la autorización como documento habilitante, entonces posiblemente podrían objetarle. También ese es un poco mi aporte a esta respuesta que habrá que irla fortaleciendo también. Buenas noches. Lo que sucede, estoy hablando es de los pacientes que vienen a nuestro hospital de acuerdo a la normativa 091, los autoderivados. Entonces, sí, son pacientes que vienen directamente a nuestro hospital a atenderse en las especialidades que el hospital ofrece, como es traumatología, ginecología, medicina interna. Entonces, de ahí ya se derivan los procedimientos, como le digo, los pedidos, ya sea para rehabilitación. Y también, por ejemplo, tenemos pacientes que vienen a odontología, pero igual el IES no nos acepta, queremos esa atención. Entonces, por eso me refiero a que en la normativa 091 habla de la autoderivación. Entonces, esos pacientitos que vienen por la autoderivación son los que nosotros tenemos el inconveniente con el IES en lo que se refiere a las especialidades de rehabilitación y odontología. No sé si está claro ahí, doctor. Buenas noches, Norma. Mira, apoyando a lo que mencionó el doctor Edison, lo que yo podría también indicar que hay algo especial en lo que usted mencionó, es que cuando le objetan o no le quieren hacer el reconocimiento, siempre cada subsistema, o en este caso, Coordinación Provincial de Prestaciones de Salud del IES, que sería la SUAY, debe darle como un justificativo. Entonces, hay que tratar de entender por qué ellos no le quieren reconocer
y ahí estaría entendiéndose lo que menciona el doctor Edison. O sea, yo como Coordinación Provincial de Prestaciones del Seguro de Salud de el ASUAL estoy indicando que a mis pacientes que son autoderivados, que es algo muy diferente a que yo les haga una referencia o una derivación o que vayan con algún tema de autorización, yo no les voy a reconocer ciertas atenciones porque estoy diciendo que tienen que ir primero como a mi subsistema. Entonces, no sé si es que va más por ahí y no tanto relacionado a que no se les pueda pagar, que ustedes no pueden entregar el servicio de rehabilitación. En tal caso, yo creo que hay dos opciones. La primera es que también vamos a tratar este tema, que va a ir también con el tema del convenio marco. También vamos a hablar sobre las autoderivaciones, las derivaciones, las referencias, que ahí se podría aclarar, porque hay que tener en cuenta que un paciente cuando es autoderivado, yo tengo que darle como la atención emergente, pero luego tiene que regresar a su subsistema. Yo no puedo atajar a ese paciente y hacer lo mío. Eso está normado, entonces yo creo que podemos esperar para revisar ese tema y aclarar esto. Y una recomendación que yo podría hacer quizás por fuera del tema es que sí es importante quizás conversar hacer como reuniones de trabajo que lo hemos hecho o se lo hacía con otras coordinaciones provinciales y otros subsistemas, es conversar y acordar. ¿Por qué ustedes no me quieren reconocer? ¿Pasa esto? Porque puede haber casos donde yo sí necesito que ustedes me den ese servicio. Entonces se pone de acuerdo entre subsistemas, voy a enviar estos pacientes, por favor, o de esta forma no tengo este servicio, o en tal caso, todos los pacientes que les lleguen autoderivados, como yo sí tengo rehabilitación, necesito por favor que quizás les brinden la atención emergente o la atención que van por primera vez los pacientes y luego les indiquen que tienen que regresar al IES. Por mencionar, no sé si sea el caso, hay algunas aristas que habría que analizar. Entonces, creo que también este tema creo que el tema de relacionamiento es muy amplio y esto es el inicio, así que podemos ir desglosando y aclarando estos temas en función de lo que vamos desarrollando en el curso. Ok, muchas gracias. Quedamos pendiente ahí con unos 3 temitas, los hemos tomado nota. Mañana quizás comenzamos con esto. Para el día de mañana, entonces, tenemos la segunda clase de este primer módulo. No sé si me ayudan con la lectura del tema de mañana, por favor. Convenio marco entre instituciones públicas. Beneficiario, cobertura y calificación de derecho y prelación de derecho. Perfecto. Ahí está. Esa es la clase del día de mañana. Entonces, unos minutitos antes de la hora acordada, ya les enviamos el link, igual que ahora, y pues tendremos nuestra clase. Espero que hayamos sido lo más explícito posibles conforme se vaya desarrollando el curso. Vamos a ir desagregando cada uno de los temas. Respecto a ahí veo una preguntita. Todo lo que hemos dado ahora, justo en este momento estoy abierto la página, el aula virtual. Estamos ya cargando porque clase dada, clase que se va a subir todos los respaldos. Entonces van a tener allí el descriptivo de la clase, van a tener las referencias bibliográficas de la clase, lecturas complementarias. Estoy viendo yo que voy a subirles desde la Constitución algunos otros documentos complementarios, las normativas que nos ha estado describiendo el doctor Javier. Y al final de esto va a estar este video, que ya podemos irlo terminando la grabación, estimado Johnny. Y pues va a estar allí disponible para que ustedes puedan verlo en el momento que ustedes crean pertinente y las veces que necesiten de forma permanente. Con esto pues